Buenas noches. Soy Eugenio Casado, sin trincheras. Empezamos. Terrorista líric, principis, perquè cerca algo més que un físic. No fluixis, no mollis, fer-me davant els seus judicis, no te tiris. La llibertat no té requisits, no hi ha capis per mi. En la víspera del Día de Andalucía hablaremos de la educación en nuestro país, pública, concertada y o privada. Nova saga de Stranger Things, a la treva no pi fusil, que no juguin amb mi, me falta un pessic, que tremolis fa xum, soc el rayo prenal lo brut. Intentaremos enfrentar modelos y ver lo positivo y negativo de cada uno de ellos. Para ello hoy contamos con Paula Paradero. ¿Qué tal, Paula? Hola, buenas noches. Y con Rafael Segura. ¿Qué tal, Rafa? Hola, buenas noches. Aquí estamos. Aquí estamos. A mi no m'atura cap sentència, nina. Estic somiant i cantant nitroglicerina. Passeta a passeta, de mani en mani, tira, tira. Intentaré hacer una breve descripción, ¿no?, de lo que es en España hoy día las diferentes educaciones. En España tanto la concertada como la pública son pagadas por los impuestos de los ciudadanos. Para ser profesor dentro de la educación pública necesita pasar un examen u oposición. Y en la concertada son contratados directamente con el centro. En los dos, todos los estudiantes deben ser admitidos independientemente de su raza, ideología o religión. Mientras que en la privada, el centro elige tanto a profesores como alumnado y son financiados por los alumnos. Entrando un poquito en materia, podemos concretar que la educación concertada es un formato, podemos decir, extraño entre los países de nuestro entorno. Y ante la falta de ecocentros públicos y privados en los comienzos de nuestra democracia, en octubre de 1982, con la LODE, Ley Orgánica de Derecho a la Educación, se pretendía dar una salida a este déficit creando centros educativos concertados. ¿Creéis que han cumplido su cometido? ¿Qué piensa Paula? Bueno, yo primero decir que has comentado que el público y el concertado son financiados por el Estado. No del todo, porque el público está financiado íntegramente por el Estado y el concertado no es íntegramente, ¿sabes? También tiene un porcentaje de financiación privada. Uh-huh. Pero a mí me parece que dan una buena respuesta creo que responden a otra demanda de la sociedad, que también en parte el Estado, su labor es cumplir un poco con las demandas de las familias, un tipo de educación a la que da respuesta la concertada, y por eso yo me parece que sí que es un acierto, entre comillas, porque acierto no sé si es la palabra, pues que exista la educación concertada. ¿Y crees que cumple su cometido, el cometido por el que estuvo pensado, de dar más opciones, no, sino de dar centros, capacidad de nuevos centros para admitir la demanda de toda la gente que necesitaba escolarizarse, o se ha derivado a más allá de su cometido? No te entiendo derivar más allá de su cometido. Quiero decir, su cometido en su origen era dar salida al gran número de escolares, ¿no?, que no tenían centro en su momento. ¿Crees que esa solución, que se supone que era para dar una solución a algo relativamente corto, ¿no?, en un periodo de tiempo, se ha alargado excesivamente en el tiempo, y más que una solución temporal es una solución para siempre? Es una solución para siempre porque es una alternativa más. Yo creo que sí que cumple la función. Ofrecen, como digo, otra alternativa para escolarizar alumnos. Sí que los padres, que aquellas familias que no tengan pues unos recursos económicos para elegir un centro, por ejemplo, católico, que esos padres puedan permitírselo llevándolos a un colegio concertado, porque evidentemente la pública no cumple esa función. Entonces yo creo que sí que, y que además pues sí que sirven para escolarizar a más alumnos también, por lo que comentaba antes, porque suponen una mayor inversión del Estado en la educación, o sea, una menor inversión del Estado en la educación. O sea, dan servicio a la sociedad por menos coste. Eso lo hablaremos ahí un poquito más ¿Eso adelante. me he explicado bien? Sí. ¿Tú qué piensas, Rafa? Bueno, yo estoy de acuerdo con Paula. Como dice, salió a lo mejor para cubrir una necesidad que tenía la sociedad en el 82. Se ha visto que un sistema
que puede funcionar y luego da una alternativa que a lo mejor no encuentra en un público. Aparte de centros católicos, que muchas veces hablamos de centro concertado y pensamos simplemente en los católicos, también hay cooperativas de profesores que quieren innovar y hacer algo diferente, que la pública le coarta su posibilidad de hacer lo que ellos realmente desean. Creo que es también una línea para profesores emprendedores que quieran dar una nueva visión a la educación. ¿Y crees que tiene sentido todavía, ¿no? El tema de la concertada, ¿no? Hay todavía esa necesidad de colegio concertado, ¿no? No, las entidades públicas no han sido suficientemente capaces de crear centros públicos para dar salida a la demanda de escolaridad. Actualmente es verdad que cada día había, yo no sé ahora mismo cómo está el ratio, pero en las clases de un gran número de alumnos hacía que la educación fuera muy global, y creo que se perdía un poco el sentido de la educación más en grupos más reducidos. Como una clase de 20 personas no es lo mismo que una clase de 35. Y la concertada da una salida a que pueda haber más diversidad de opciones y pueda haber muchos menos alumnos por clase. Hablando de eso del ratio, ¿no? Que comentabas del ratio. No sé qué pensáis de la propuesta de Ada Colau de crear nuevos institutos, colegios para disminuir el ratio de alumnos por profesor en las aulas. ¿Crees positivo, negativo? ¿Algo en contracorriente con lo que está pasando en toda España, en el conjunto de España, reduciendo el número el presupuesto en la educación pública? Yo a priori no conozco a fondo la propuesta, pero sí que sí me parece positivo invertir en educación. O sea, me parece, así a mayores suena interesante. Lo que no sé si es una campaña mediática, digamos, o se va a poner en marcha, si no, cómo lo va a hacer, cómo lo desconozco. A priori, que lo que tú comentabas, invertir en educación es positivo para la sociedad. En eso creo que nadie tiene dudas. Yo en eso también estoy de acuerdo, porque no hay que hacer un alto ratio de personas, sino que una clase debería estar, no sé en cuánto puede estar ahora el ratio, pero alrededor de unos 20 alumnos por clase es el ratio a lo mejor que se debería manejar en cualquier comunidad autónoma. Siguiendo con los colegios, tanto con los colegios públicos y tal, estos acogen al 90% de la población de inmigrantes. ¿Creéis que esto deteriora la calidad de la enseñanza pública, junto con los recortes que están sufriendo los colegios públicos? ¿Qué piensas, Rafa? Pues yo creo que no. Es decir, todos los niños, niñas, todos, pueden aportar a una clase y una clase con diferentes razas y nacionalidades puede aportar mucho más que una clase que sea solo de una. Pero por ejemplo, imagínate, de un tipo. Imagínate, ¿no? Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo, no es tema, perdona, Eugenio, Sí, no creo adelante. que sea tema ni de racial ni nada. A ver, es positivo evidentemente que un alumno se enriquezca con gente de otras culturas, pero a la hora de participar en una clase hay que tener muy en cuenta que en el sistema educativo español, cuando un alumno llega de fuera, se le mete en un aula por cómo se establece el sistema, por su edad. Y entonces la preparación o simplemente el dominio del lenguaje, que es fundamental para que un alumno esté bien, se pueda entender o seguir el ritmo de una clase, no siempre es fácil cuando un profesor, cuando en un colegio, en un instituto, tienen una clase de 25 alumnos y se encuentran con que tienen 10 nacionalidades diferentes y chavales que muchas veces ni siquiera conocen el idioma, el castellano en este caso. Entonces yo creo que
enriquece en cierta manera porque, hombre, a los niños, a los adolescentes les viene bien, creo que es positivo, pues conocer otras culturas, pero a la hora de aprender, o sea, sinceramente mi opinión es que puede ralentizar el aprendizaje de los alumnos y dificultar el papel del profesor a la hora de enseñar también. ¿Crees que esta es una de las causas por la que la gente apuesta por la educación concertada? Porque ven que se ralentiza o se paraliza el nivel de aquellos que van a la pública, y al final solamente en la pública van aquellos que, no sé, un pseudo gueto. Entonces yo prefiero que mi niño no esté en ese gueto, que sea una educación inferior y por tanto la llevo a la concertada o privada. Rafa. Yo supongo que dependerá mucho del colegio, de la zona, pues yo en las grandes ciudades yo creo que es así. Yo puedo hablar del caso de Madrid y yo creo que sí se ha convertido ¿sabes? Un poco como en ciertos colegios, en ciertos institutos, pues se encuentra un determinado tipo de población que, pues oye, que a veces pues dificulta lo que he dicho antes, dificulta el aprendizaje y como padre, pues te planteas llevar a tus hijos a un sitio donde crees que pueden estar mejor educados o enseñados mejor que educados. Yo respecto a eso, es decir, yo desde el punto de grandes ciudades no puedo opinar. Yo he vivido siempre en una ciudad pequeña y no sé, es decir, allí hay concertados que hay de cualquier cultura, aunque sean católicos los colegios, y porque están obligados por ley a aceptar, como ya has dicho, de cualquier cultura, religión, raza. Entonces, bueno, pues es verdad que el profesor se tiene que esforzar más porque al final si la persona que es extranjera entra y tiene más dificultades con el idioma, pero respecto a ciudades pequeñas yo creo que el concertado cubre la función del público, es decir, en ese sitio no hay un público y un concertado sirve para recibir a todos los niños que hay por esa zona. Y intentando ir un poquito más allá por el tema de lo que hablaban de Paula, de que si es más barato o más caro la educación pública o concertada, ¿no? Está un poquito investigando, ¿no? Y he leído que había un poquito de desmadre, ¿no? Y sobre el año 2000, con la transferencia de competencia educativa a las las comunidades autónomas, un claro ejemplo negativo ha sido Madrid, donde tanto la izquierda, partidos y sindicatos, al igual que las escuelas católicas, ¿no? Agrupación mayoritaria de colegios religiosos concertados, denuncian que detrás de los nuevos centros hay empresas sin experiencia educativa. Y junto con esto, ¿no? Y algunos casos sonados como el caso del señor Granados, ¿no? El exsecretario general del PP, donde aparentemente se llevaba por cada colegio concertado 900.000 euros por cada uno de ellos. ¿Creéis que esta realmente es una solución o simplemente es un negocio? Aprovechando el cauce de la necesidad de un colegio entre la opción de público o privado, porque concertado sí puede ser público, ¿no? Hay un negocio por detrás, unos intereses. Pues yo creo que es una de las razones, ya te la he dado antes. Si yo soy profesor y tengo un grupo de amigos que somos profesores y queremos hacer algo nuevo e innovador, ¿por qué no vamos a tener la libertad de montar un colegio que sea concertado, que reciba una ayuda? ¿Pero crees que todos los concertados son así? Te pongo el ejemplo de Granado, ¿no? No hay uno ni tres, sino varios concertados que se han hecho en Valdemoro. ¿Crees que todos eran de cooperativas de profesores? ¿No hay ningún tipo de negocio? ¿Todas las cooperativas de profesores les daban 900.000 euros por centro educativo? Bueno, pero es que tú estás hablando de un caso, claro. sea, a nivel de corrupción política aplicado a la educación, pero yo creo que no tiene nada que ver con el hecho de pública o concertada, tiene que ver con el mal uso de tu función pública y de tu cargo como representante político. Claro, pero también es la causa quizás, ¿no? ¿Por qué hay más concertados en Valdemoro que público? Porque el político de turno se llevaba su tajada, ¿no?
porque hay más concertado, o Madrid es un ejemplo, lo que no lo digo yo, que lo dicen las asociaciones católicas, que no es, vamos, no es pecadora de nada, de que la gestión en Madrid no ha sido un poquito deficiente. Mi pregunta es eso, ¿hay intereses que hacen que el modelo se mantenga en un modelo favorable a esas corruptelas? Pues donde hay una subvención, siempre hay alguien que quiere llevarse su tajada. Entonces, da igual cómo monte el negocio, que si el negocio va a ir asociado a una subvención, siempre va a intentar la gente llevarse algo. Que no debería ser así, que debería haber más controles, por supuesto. Que el problema es permitir a gente que pueda montar algo y no se le investigue previamente también. Pero no por eso podemos agrupar todos los concertados y meterlos en la misma caja. Obviamente. Porque al igual que ese vive, le dieron 900.000, habrá otro que le habrán dado muchísimo menos porque se habrá llevado de ese colegio toda esa parte y den una labor muy, muy buena, gratificante, con un presupuesto muy bajo. Entonces, bueno, pues ¿qué el modelo? Pues el modelo de las subvenciones lo conocemos, que los españoles, si podemos cogernos una subvención, no la vamos a coger. Y si la gente se puede coger una beca y luego llegar en un cochazo a la universidad, también. Es decir, que hasta qué punto podemos agrupar todo, pues es complicado. ¿Tú qué piensas, Paula? ¿Tú qué piensas? Yo estaba pensando en lo que comentaba antes, que es que no creo que se pueda asociar un aumento o sea, yo he estado mirando datos y sigue habiendo, o sea, el 70% de la educación sigue siendo pública. Es verdad que en Madrid, que he mirado los datos, baja un poco el ratio. Habría que ver, pues, indagar un poco si aprovechándose del tener que dar un servicio, porque al final la educación es un servicio público, pues se aprovecha a determinadas personas, pues porque sí, pues habría que verlo, pero yo creo que no se puede englobar que haya, aparte no tengo datos sobre la mesa, pero no sé si ha habido un incremento muy superior de la concertada con respecto a la pública, y es que no, eso no lo sé, ¿sabes? Entonces no. Pero yo creo que no se puede englobar, que evidentemente que hay gente que abusa de su situación y que se aprovecha de lo mínimo, pues sí, pero. Hombre, obviamente no se puede generalizar, ¿no? Pero pone como ejemplo eso, la mala gestión de la Comunidad de Madrid, ¿no? En respecto a esto. Y hablando de la calidad. Una cosa, perdón, que se me ha olvidado decir antes, me ha quedado un poco que quería decir que lo de el tema de la inmigración en los colegios, que se agrupa más en la educación pública, también hay que tener en cuenta que es verdad que en muchos concertados al final tú tienes que hacer una aportación. O sea, aunque sea pues en determinadas actividades o algo así, y que también en núcleos urbanos muy grandes es difícil al final acceder al centro público que a ti te interesa, y como va por puntuación, muchas veces las familias que tienen menos recursos, que en muchos casos coincide con inmigrantes, porque pues su situación es más complicada, por eso también acaban llegando más inmigrantes a los centros públicos que a los concertados. Sí, perfectamente. Pero el tema quizás no... Ahí quería decirlo. Y hablando ya un poco de la calidad, ¿no? En los diferentes tipos de educación, ¿cuál creéis ustedes que es la educación más que presta más calidad, o no depende del tipo de educación? ¿Todas dan la misma calidad por igual? ¿Qué piensa Rafa? Yo creo que depende mucho del profesor y de la guía curricular que tenga esa asignatura y cómo lo gestiona él. Puedes tener un profesor excelente en la concertada o puedes tenerlo en la pública. Es decir, sabemos que hay unas posiciones con mucha competencia para entrar en la enseñanza pública, y que en la concertada al final va por un currículum, y entonces, bueno, pues esa persona a lo mejor entra en una concertada
y puede dar un gran servicio y que esa persona no sea capaz de sacar una plaza pública porque siempre se queda como interino o siempre los puntos al final mandan mucho. Entonces, creo que no podemos asociar a un tipo de educación concertada, privada o pública la calidad de un buen profesor. ¿Y tú qué piensas? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que calidad puede haber en un centro público, privado, concertado, porque influyen muchos factores. Parte principalmente sí, profesorado, pero a veces también pues influye pues tener una serie de servicios, de pues evidentemente probablemente un colegio privado puede ofrecer a nivel pues de instalaciones o cosas así, más cosas que lo que te va a ofrecer un público o un concertado en muchos casos. Entonces, pues bueno, ahí dependerá. En cuanto al profesor, estoy totalmente de acuerdo. Que también hay que ver un poco el tema de, pues lo que decía, sí, de las oposiciones y demás. Es verdad que en muchos institutos públicos los profesores que, o sea, al sacarse una oposición hay profesores que llevan muchísimo tiempo y hay gente que se prepara y que se renueva y que se interesa por lo que pasa en el mundo de la docencia, pero también hay mucha gente que, bueno, al final el funcionariado hay que reconocer qué es lo que es. Tú tienes tu plaza, tu puesto fijo y puedes llevar 35 años siendo un profesor excelente o llevar 35 años y no haberte actualizado, aunque hoy en día en la educación hay que utilizar nuevas tecnologías, hay que probar otros métodos de enseñanza. Y muchas veces es verdad que el profesorado, que al final se limita a no necesita realmente estar al día, pues a veces pasa que yo en ese sentido creo que puede perder calidad por eso. No siempre, evidentemente hay profesores en la pública excelentes y profesores en la privada que no lo son, está claro. ¿Y cómo creen ustedes que deberían ser esos métodos de contratación tanto pública como privada, concertada y renovación, ¿no?, de los profesorados? ¿Crees que está bien que en un concertado vaya por currículum en lugar de por oposición? ¿Veis más factible oposición que currículum? ¿Veis más factible lo que habéis dicho, ¿no?, de una oposición y ya te quedas con el puesto, o una oposición y irte, digamos, reexaminando cada cierto tiempo para ver si tu nivel o tu esfuerzo se mantiene o simplemente está desfasado? ¿Cuál creéis que sería el mejor modelo para implantar no solo en pública, privada o concertada, sino en las tres? Es decir, mira, este modelo sería el ideal para implantar en todas ellas. ¿Rafa? De respecto a eso, la verdad que a lo mejor un profesional de la educación puede guiarnos mejor. A lo mejor, por decir, actualmente pues tú tienes una oposición, por lo que yo sé, te tienes que estudiar muchísimos temas, tienes que estudiarte no sé cuántos eran, 20 o 30 y tantos, creo recordar. Aparte de la asignatura. Depende de la asignatura. Aparte, la posición no es igual en Andalucía que en Madrid. Por ejemplo, en Madrid hay historia general, cosa que en Andalucía no hay. No sé por qué. Luego debería ser a lo mejor una oposición revisable o que te hicieran como una inspección. A ver, una inspección, pero no parece que llega y te piden documentación, no, sino a lo mejor pues va un criterio o... Pero hoy en día hacer... hay inspecciones, ¿no?, educativas, ¿no? Yo cuando mi juventud estudiantil, que iban ciertos inspectores, ¿no?, a ver cómo daban clase los profesores en clase. No, yo eso nunca lo he visto. ¿Ah, no? ¿Y tiene la posibilidad de quitarle una plaza? Yo creo que no. Yo no lo sé, pero sí sé que... No. Es decir, tienes que hacer algo... O sea, si me lo estás preguntando, Rafa, si me lo estás preguntando, es porque no lo sabes. No, pero para que te quiten una oposición, creo que hubiera salido en las noticias. Es decir, que te quiten una oposición es muy complicado. Rafa, entonces, hay muchas cosas que no salen en las noticias que son importantes. Vale, que tú lo dices. Yo creo no, yo no lo sé. Te quiero decir que ese tipo de digamos, de auditoría, ¿no?, del profesor, yo la he vivido, ¿no? O sea, yo sí he estado en clase y había un
no sé si docente o inspector, ¿no? Pero de educación, en el que veía cómo la profesora o profesor se desenvolvían. No sé cuál era su capacidad de actuación, si simplemente era meramente para verlo, pero sí estaba ahí. Sí. Al final, esos controles, como el control de la concertada, que tienen que presentar un proyecto curricular, llegan inspectores y te pueden quitar el concierto. Así, funciona igual, pero todavía peor, ¿sabes? Porque, bueno, te quitan el concierto y dejan muchos alumnos en la calle. ¿Y tú qué piensas? Entonces, Oh, perdona, Rafa, que te corto. nada. Que habría que buscar controles de tal manera que fueran renovando o incluso que tuvieran clase los profesores. No sé. A lo mejor O sea, formación además continua, ¿no? una formación continua. A mí eso me parece, o sea, la última propuesta me parece muy acertada. Yo creo que es evidente que quien se saca una oposición ha estudiado muchísimo y no dudo que esté súper preparado, pero al final es un examen. Un examen o bueno, varios, porque hay gente que se presenta muchos años. Pero, pero al final están juzgando, o sea, juzgas tu trabajo por un día de un examen. Es que eso no me parece justo, ni me parece normal, ni me parece positivo para el alumnado. Si nos ponemos en el peor de los casos, un profesor que se presente, se saque su oposición y ya nunca más se preocupe, que no creo, o sea, en teoría la docencia es muy vocacional, se supone que los profesores no hacen eso, pero Hay bueno, de todo, ¿no? Hay de todo. Claro. Pero suponiendo que llegue, se saque su plaza, ya nunca más, pues eso, gente que, me pongo en la situación de ahora, gente que sacó su plaza hace 30 años. Hace 30 años, o sea, para una persona que ahora mismo tenga 60 años es muy difícil adaptarse a las nuevas tecnologías, usarlas, conocer nuevos métodos de enseñanza que están surgiendo ahora. Entonces, creo que es fundamental la formación continua. Y luego, en cuanto a los profesores de la privada, de la concertada, al final están en un trabajo y entiendo que es, al final, como te pueden echar de tu trabajo, se supone que tienen que estar mejor preparados e ir haciéndolo mejor, que tampoco es el caso siempre, como en todos los trabajos y en todas partes. Pero sí, yo creo que la formación continua, tanto para unos como para otros, sería fundamental. Y luego también, pues eso, que oye, al final sí te sacas una oposición. También un profesor de un público trabaja muchas menos horas y gana más dinero que el de un privado, una concertada. O sea que en realidad podría tener más tiempo para una dedicación o una formación extra, ¿sabes? ¿Y cuánto cobran los de las privadas? ¿Eh? Lo de las privadas dice, un público cobra más que uno de concertada y privada. Un profesor de una concertada o de una privada cobra menos que un profesor de una pública. Sí. No sé, en líneas generales. Además, ha habido huelga, ha habido manifestaciones, es decir, no sé si lo has leído, pero hay muchas manifestaciones porque no se reconoce el mismo sueldo, se le reconoce con igual sueldo a de una concertada que a de un público. No, sí, lo de concertado y público sí, pero lo que me chocaba el tema del privado. En el privado también. Pues en un privado al final es un negocio. O sea, al final, no sé si me explico, al final yo conozco la situación y puedo decir que al final, si es un negocio, tú vas a intentar sacar la mayor rentabilidad de ese negocio y a veces, pues evidentemente, controlando más el sueldo de tus empleados, no digo que sea en todos los casos, pero pues oye, entonces, ¿sabes? Me viene a la cabeza entonces, sí. Te hablo tanto, igual educación infantil es lo que menos conozco, pero a nivel de pues primaria, secundaria, bachillerato y de la formación universitaria, de la educación universitaria que no hemos hablado, te puedo decir que es lo mismo. O sea, que un profesor de una pública, profesor de universidad gana muchísimo más, de una universidad pública gana mucho más que un profesor de una universidad privada y trabaja menos horas, por lo menos a nivel de horario de trabajo. O sea, a nivel de docencia. ¿Y vosotros? ¿A nivel de docencia te refieres o de investigación o entre el...? No. A nivel de docencia te hablo y bueno, no sé vosotros, pero yo en mi caso en la carrera los profesores estaban investigando muchas horas, pero muchas. Vete a buscarles a su despacho. Y he estudiado en una universidad pública para que quede claro. Pero vamos. Sí, yo creo que
Yo creo que el tener un sitio fijo, o sea, no es positivo. No es positivo porque, o sea, es positivo, es muy positivo. Ojalá, yo qué sé, para todo el mundo. Me refiero a que no es positivo en el modelo de que la gente se pueda acomodar a lo que tiene. Yo eso que tú comentas de los inspectores de trabajo, pues no lo sé, o sea, de los inspectores de educación, no sé cuál es su papel ni su función, si realmente pues pueden intervenir en el trabajo de un docente público, pero es eso, yo creo que debería ser pasar, no sé si controles o exámenes, porque exámenes es algo que no me termina de convencer, pero sí una formación continua en todos y equiparar también, pues eso, pues por ejemplo la concertada y en la pública, que al final reciben sueldo, o sea, reciben inversión pública, equiparar también salarios y horarios de trabajo. Intentamos movernos un poquito más adelante y hablar de un tema que yo creo que es muy interesante. La religión en la educación. ¿Cómo creéis que esta influye en la educación tanto privada, pública y concertada? ¿Tiene mucho peso, poco peso? ¿Qué piensas? Venga, Rafa. Bueno, religión, ¿qué entendemos por religión? Lo primero, es decir, la religión es necesaria que se estudie. Y te voy a dar un... No, me refiero no a la religión como historia de la religión o conflicto de la religión, no, como cópiate esta parte de la Biblia. Bueno, vale, eso se hacía mucho antiguamente. Eso lo he hecho yo he estado estudiando... Eso lo he hecho yo. Espérate, vale. Yo lo he hecho en tercero y cuarto de primaria. Antiguamente, por Dios, que también nos doy, ¿vale? Y luego yo vi, a partir de tercero de la ESO, cambió la forma de dar religión, por lo menos en donde yo estuve en un concertado católico, y a mí me dieron historia de la religión. Uh-huh. Y vimos a Platón, vimos a Nietzsche, vimos a muchos filósofos. Entonces, ¿cómo entendemos la religión? Claro. La religión... Claro, yo entiendo la religión, no, o sea, yo entiendo la religión. Como se entiende la religión no es estudiar la religión o Claro. Filosofía o ética, no. Religión es adoctrinamiento en los colegios públicos, concertados y privados. ¿Tiene derecho un ciudadano pagar la educación o el dogma de fe en una escuela pública, concertada o privada? Pues yo creo que hay que darle libertad de elección. Tanto si yo soy católico y yo estoy en una pública, ¿por qué no voy a tener yo derecho y libertad de elegir mi religión católica? Y el que sea musulmán, pues el islam. Y el que sea judío, judía. Y el que sea ateo o agnóstico, pues se tendrá que dar historia de la religión. ¿Por qué? Porque actualmente la religión es una cosa que está presente en nuestro mundo. Y queramos o no, tenemos que conocerla para poder saber cómo se mueve la sociedad. Entonces, si no se ve la historia de la religión, tanto por mucho que sea de religión de cualquier tipo o adoctrinamiento, también hay que ver la historia de la religión. Creo que es importantísimo para conocer la trayectoria que ha seguido el mundo durante muchos años. ¿Y tú qué piensas, Pablo? Ahora querría después hablar un poco de los profesores de educación, de religión y tal. ¿Qué piensas, Pablo? Yo creo que, bueno, me voy a remitir aquí en plan a la Constitución, que dice que hay libertad de enseñanza y hay libertad de elección por parte de las familias de lo que quieren que sus hijos aprendan. Uh-huh. O libertad de elección por parte de las familias. Entonces, yo creo que debe ser algo, bueno, evidentemente si tú llevas a tu hijo a un colegio católico, pues evidentemente creo que estás dando por hecho que va a estudiar, que va a tener religión. No necesariamente, pero, ¿no? Si es público concertado, ¿no? Si es público concertado, pero tú le estás llevando a un colegio católico, tienes que entender... No. El colegio, según católico, claro, según lo que decía la propia ley, el colegio católico tiene que entender que no puede discriminar al alumnado ni por creencia, raza o sexo. Y si yo no tengo otra opción de ir a ese colegio, aunque sea religioso, y yo no quiero dar religión, ese colegio no tiene por qué decirme que no vaya. O sea, según lo que dice la ley, como yo lo interpreto, ¿eh? Pero yo creo que es
algo, o sea, va implícito. Es como, es que no sé cómo, a ver, un ejemplo. Bueno, ahora no se me ocurre nada. Pero yo lo veo implícito, o sea, yo veo como parte, si tú no lo llevas a un colegio católico, yo veo razonable que tú puedas elegir entre religión u otra materia, pero por otro lado que se ofrezca me Claro, parece pero bien. es lo que hablamos Al final, antes. En un colegio concertado lo que está simplemente es para dar soporte a la necesidad de que no hay uno público para yo llevar a mi hijo. Si yo no quiero que mi hijo tenga religión, como yo tengo derecho a elegir la educación de mi hijo no tendrá Lo religión. lleva a otro colegio. Claro, pero si no puedo, exactamente. y si no Pero puedo como y ese colegio tiene la obligación de admitir a mi hijo, Pues entonces creo que se puede, que se permite, entonces en esa instancia, que no coja exista la religión, religión. ¿cómo, perdón? aunque sea católico. Que aunque si es el único de la zona y entonces tiene que dar servicio a todo el mundo que hay allí porque porque no hay otro colegio público cerca, tiene la obligación de permitirte estar en ese colegio y no darte educación, religión. Claro, pues yo me viene a la cabeza, imagínate, una chavala musulmana que tiene un colegio que tiene que guiar de las carmelitas de al lado, que no puede ir a otro. Esa chavala tiene que dar religión católica, apostólica, romana. Es lo que te he dicho. Hombre, Claro, ya. entiendo que hay situaciones muy particulares, pero yo creo que en líneas generales una persona que musulmana que no quiera que sus hijos estudien religión católica, tal y como se entiende religión en muchas de las escuelas, o yo creo que o sea, que hay opciones para aquellos padres que en situaciones extremas no quieren que sus hijos estudien religión. Claro, tú imagínate, ¿no? Que tiene dos opciones. O el concertado católico o irte al público, que es un pseudo gueto. Te están diciendo del concertado. O pasa por el aro a dar religión o te vas al gueto. Bueno, eso porque lo ves tú así, ¿no? No sé, yo Porque o lo planteo, el lo planteo. El público gueto, ¿por qué? No sé. Yo no veo que sea un gueto, el público. No, yo no lo veo. Porque si tienes dos opciones, tú eliges por la que más te atraiga, ¿no? Bueno, por la que más atraiga a tus padres. Porque tú tampoco eliges libremente. Muy claro. No, pero es lo que él comenta, si puedes elegir al final, pues siempre que eliges algo no todo es perfecto, tienes unos pros y tienes unos contras, igual él decide que ese colegio, pues yo qué sé, por lo que sea, tiene pues un profesorado del que le han hablado fenomenal, unas instalaciones, un horario que le viene mejor, pues al final tiene que, o sea, al final pues puede optar por ese centro y, o sea, y es que tampoco entiendo, o sea, la religión como adoctrinamiento, no lo entiendo así, o sea, Claro. no lo veo así. Ya, pero Pues hay quien lo ve, puedo hay quien lo entender ve. que puede ser, ¿eh? Que hay quien lo ve así, que hay quien lo ve así. A lo mejor deberían aprender historia de la religión y abrir un poco la mente y no ser tan cuadriculado. Me hace gracia que hablen de cuadriculado Hombre, las religiones. A ver, a mí es decir, me parece que el ejemplo no sé. que tú has puesto, por ejemplo, que de una chica musulmana, no, o sea, me parece complicado que acabe en un centro concertado católico. Me parece muy complicado porque, no sé, creo que buscaría otras alternativas porque ahí sí que entran en conflicto, pues, dos tipos pues de religiones y de forma de pues de eso de entender, pero vamos, que no creo que sea Estoy llevando en el líneas límite quizá generales. para un poquito la contradicción, pero bueno. Quería hablar un poquito Ya. quizá el tema del profesorado, de las religiones, ¿no? ¿Creéis que el estatus que tienen los profesores de religión, ¿no? Católica, son los adecuados? ¿Deberían de modificar el estatus que tienen actualmente en las escuelas o os parece correcto? El estatus, ¿Qué estatus? Porque el estatus de los profesores de educación religiosa católica en este país va según el concordato acordado con Roma por Francisco Franco Bahamonde. ¿Creéis que debe actualizarse o creéis que es apto, por ejemplo, que una mujer que se haya, no sé, divorciado no pueda dar religión católica? no Yo ahí sé. Habla, Paula, por favor.
No, yo creo que es más un conflicto moral propio de la persona, más que... Yo creo que debería ser el mismo estatus para todos los profesores, impartan educación física que religión, que matemáticas. Pero entiendo que es complicado que una persona que va a enseñar, en este caso, la religión católica como tal, si la entendemos como tal, que no es historia de las religiones, porque en ese caso no tendría por qué tener ningún problema, sí que puede entrar en conflicto personal el hecho de, pues eso, de, yo qué sé, de no estar casado por la iglesia, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿sabes? Ujú. Al final puede entrar un poco en conflicto personal enseñar una cosa que es contradictoria con la que tú vives, pero tampoco, o sea, desde luego prohibir, o sea, yo no lo entiendo como tal, o sea, no debería ser algo más personal que el hecho de estar prohibido, porque realmente yo creo que la contratación de un profesor de religión, primero cuando tú haces una entrevista de trabajo no deberían preguntarte, seas profesor o no lo seas, si estás casado por la iglesia, si no lo estás, si estás divorciado, si estás, cuál es tu vida personal, porque no interesa. Entonces, en ese caso no estoy de acuerdo, pero puedo entender que a nivel personal o moral a la hora de impartir la clase pueda generar un conflicto. ¿Tú qué piensas, Rafa? Yo estoy pensando, estaba buscando el tema este del estatuto, porque mi profesor de religión era filósofo y estuvo metido en el seminario y se salió de él y él pudo dar clase de religión. Entonces estoy viendo un poco, no sé, Sí, pero yo creo que no lo despreciaron, como ha parecido sonar lo que has dicho. No, yo no, recuerdo, es vamos, verdad que recuerdo hubo una un noticia caso muy clara de un de... caso de una mujer que le prohibieron dar religión porque se de divorció. divorcio. Ah, vale, vale. Y No había escuchado. entonces, claro, es un... Claro, es anticonstitucional porque está discriminándola, pero como el Mm. concordato era previo a la Constitución española, no podían hacer nada. O sea, mi pregunta es esa, ¿es justo? O sea, es cierto que No lo veo. es lógico, ¿no? Según la doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? No me La apoyas, te pregunta, puedo... Hago contigo lo que quiero, te puedo excomuniar, te puedo hacer lo que quiera. Pero es lógico en nuestro derecho. la pregunta que se hubiera tenido que preguntar, se le tenía que haber permitido, pero antes de ello, ¿te vas a sentir realizada impartiendo esa clase? Porque no sé, si tienes que dar religión católica, bueno, puede darla, ¿por qué no? A lo mejor no ha funcionado su matrimonio. Estarás conmigo que no seguir la doctrina de la Iglesia de Roma no significa no ser un buen católico. Claro, te lo acabo de decir. Claro, pero me refiero que el hecho de lo que tú dices, de haber tenido un matrimonio que no saliera bien, ¿Aquí está? Correcto. claro, eso. Pues yo creo que eso va más allá de también de pues de que la religión, de que la iglesia como institución tiene que evolucionar y una de las evoluciones que tiene que aceptar es que pues eso, que las cosas cambian, las situaciones cambian y bueno, es que sería entrar en un análisis más profundo de lo que dice la religión, que Ujú. muchas veces para mí entra en conflicto con lo que luego dice la iglesia, o sea, si te pones a analizarlo, la iglesia como institución. Entonces, bueno, yo me remito a lo que has dicho antes, me parece súper injusto, pero por otro lado, pues puedo entender que lo achaquen a algo, pues eso, personal, como un conflicto moral, personal, pero que desde luego debería regirse por el mismo sistema que cualquier otro profesor y sobre todo que como ningún trabajo debería tu vida personal influir en el trabajo que tú haces y Profesional. mucho menos que te puedan despedir por si te separas, te casas, tienes hijos, no tienes hijos o hagas lo que hagas. Sí. Pues Se muchas gracias a supone que los dos. también... Es que nos quedamos sin tiempo. Joder, ha seguido un poquito volando. Muchas gracias a los dos por participar esta noche. Rafa y Silvia, digo. Y Paula. No, Muchas gracias y a los dos y espero a la próxima. Y a los que nos escucháis, muchas gracias por escucharnos y espero que comentéis en nuestras redes sociales vuestras impresiones en YouTube, Facebook, Twitter, iVoox. Gracias y hasta la semana que viene. Sed buenos. chao.